Muy buenos días, fenomenal. Espero que estéis todos muy bien. Ya veo que los de Valladolid también han llegado. Me alegro mucho de estar aquí en estos momentos. De verdad que es un gozo muy grande para mí y para el seminario que podamos realizar estas primeras conferencias. Uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero siempre vas a poder decir que tú estuviste en la primera, ¿vale? A lo mejor no lo hacemos nunca más, o a lo mejor después tenemos 2000 personas el año que viene, no sé, pero tú estuviste en la primera, el resto no sé, ¿vale? Así que damos gracias al Señor que hemos podido llegar hasta aquí, gracias por toda la colaboración que hemos recibido para poder tener este acto hoy, ¿verdad? Y de verdad que lo primero que quería hacer era expresar la gratitud al Señor y la alegría, el gozo por poder estar aquí. La iglesia está prácticamente llena. Yo ayer conté 141 sillas, así que debemos ser más o menos 130 sentados y allí detrás todavía veo gente de pie, así que somos un buen número. Y antes de seguir, me gustaría dar algunas instrucciones también y explicaros un poquito cómo va a ir hoy, pero lo primero que quiero hacer es orar y entonces encomendar todo lo que vamos a hacer al Señor. Así que, ¿por qué no? Si te viene bien, si puedes, si no es una incomodidad para ti, ponte de pie y vamos a orar todos juntos. Amado Padre Celestial, estamos tan gozosos de poder estar aquí reunidos en tu nombre, porque Señor, todo lo que queremos hacer en esta mañana es para darte honra y gloria a ti. Vamos a estar recordando el pasado de algunos héroes evangélicos del siglo XVI, pero Padre, lo que queremos es a través de ellos darte gloria a ti. No queremos hacer nada que no sea para tu honra y para tu gloria y pedimos tu dirección y tu buena mano en todo lo que tenemos por delante en el día de hoy. Señor, gracias por todos los hermanos que han venido, gracias por el esfuerzo de estar aquí hoy, pero Señor, sobre todo, muchas gracias por quien nos une, que es el Señor Jesús, y gracias por estos momentos en los que podemos estar reunidos aquí en su nombre. Así pues, es en el nombre del Señor Jesús que oramos. Amén. Muy bien, podéis tomar asiento. Como decía, mi más profundo agradecimiento en mi nombre propio, en nombre del seminario, a cada uno de vosotros por haber venido. Veo caras conocidas, otras caras que no tanto. Bueno, pero seguro que tenemos la mañana de hoy para acabar de conocernos, ¿verdad? También, pues, por supuesto, quería dar las gracias aquí a la iglesia en Vallecas, a su pastor José Cabrero, que ahora mismo lo he perdido de vista, pero seguro que está haciendo algo, seguramente estará terminando de cocinar los bizcochos ahí dentro. Pero muchísimas gracias, como habéis visto. En cuanto han tenido la iglesia a disposición, enseguida nos la han cedido, así que muchísimas gracias. Ni siquiera, bueno, estamos en la clínica dental todavía, ¿vale? Así que es lo que pone ahí en la puerta, estamos en el dentista, pero qué bendición, ¿no? Que no les ha dado tiempo ni a cambiar el rótulo de la puerta y ya estamos aquí teniendo estas conferencias. Muchísimas gracias a la iglesia aquí en Vallecas. Quiero dar las gracias a cada uno de los ponentes esta mañana. Aquí está el hermano Andrés Mesmer y ahí está el hermano Kent Albright. Y veis que los tres nos peinamos igual, ¿vale? Así que somos fácilmente reconocibles. Por eso les escogí, porque necesitábamos tener un póster. Y también quiero dar las gracias a mi pastor, que lo tengo ahí detrás, Pastor Moisés, muchísimas gracias por venir con la exposición de Biblias, muchísimas gracias de verdad, acercaros después, es un tesoro lo que el pastor ha traído, y también pues a Juan Antonio que está aquí delante saludando. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Juan Antonio viene desde Murcia, probablemente es de los que viene de más lejos, ¿vale? Tenemos a Justin ahí detrás que está viniendo desde Castellar del Vallés, y luego han venido otros de Salamanca y de Valladolid, como unas 3 horas de viaje, y el resto ya creo que más o menos somos todos de un área un poquito más cercana, ¿vale? Muy bien, después ya presentaré a cada uno de los ponentes un poquito más adelante. También gracias a mis compañeros de Junta por su apoyo con todo esto. Gracias a Dani por todo el trabajo que está haciendo con las grabaciones y todo eso, y a los hermanos que están allí detrás en el ordenador también, pues ayudando con todo el tema técnico. Y por supuesto, muchísimas gracias al Señor por permitirnos poder estar aquí en esta mañana. Algunas breves instrucciones antes de arrancar. En primer lugar, si es la primera vez que estás aquí en la iglesia, no sé si has visto que justo ahí entrando a la derecha es donde están los aseos. Antes el pastor José comentó que Stevie va a estar pendiente de los baños, etcétera. Somos muchos, solamente hay 2 aseos ahí, entonces, bueno, están ahí a la derecha, no sé si hay que
pedir tanda o pedir turno o cómo va, pero ahí los tenemos, de acuerdo, ahí en medio. Procuramos, somos todos mayores, veo muy poquitos niños, entonces procuremos no estar interrumpiendo en medio de las ponencias si puede ser, ¿vale? Sino aprovechar las pausas que vamos a estar teniendo. Hemos traído, no me atrevo ni a decir, bueno, yo creo que sí, un desayuno, ¿no? Hemos puesto café, pastas ahí detrás, las hermanas también a la iglesia han estado ayudando y haciendo pasteles y lo hemos puesto todo ahí, pero también lo tenemos que hacer un poquito como en el ejército, ¿eh? O sea, hay que entrar por la derecha, coges el café, coges un bollo y te sales, ¿no? Porque ahí hay muy poquito espacio, entonces o pasar adentro también o pasar adentro también, ¿vale? Entonces, los que queráis comer algo y los que estamos así en esta forma que ayunamos todos los días, podemos quedarnos de este lado, ¿vale? ¿Qué más? Hemos traído algo de merchandising del seminario, tenemos pins, tenemos llaveros y tenemos bolis, están ahí, y todo vale €1 y no te voy a controlar. Entonces hay una hucha ahí, si tú quieres algo, pues coges lo que quieras y pones €1 en la hucha, está. Si llevas un billete de 20, pues metes el billete de 20, coges 20 cosas, ¿vale? No vamos a... No hay cambio, la hucha no la vamos a abrir para darte cambio, ¿vale? Entonces coge lo que quieras, ahí lo tienes. Y luego también Andrés ha traído unos libros, luego le voy a dejar que él mismo los presente, pero ha traído unos libros ahí atrás también que, bueno, supongo que se pueden ojear, ver, comprar, pero luego Andrés ya os contará un poquito más acerca de eso, ¿vale? Lo último que quiero decir en cuanto a instrucciones, a no ser que alguien me rectifique o haya algo que añadir, es en cuanto a la exposición de Biblias. Es un tesoro lo que hay ahí atrás. Entonces, vamos a tener mucho cuidado. Si tú le preguntas al pastor Moisés, él te va a decir, ¿puedes tocarlas? Y te va a decir que sí. Bueno, yo te voy a decir que no. Pero como el que manda es él, en su exposición, pues haz lo que él te diga. Pero hazlo con mucho cuidado, ¿vale? Porque son tesoros, mucho de lo que hay ahí, hay algunas Biblias muy antiguas, y mucho cuidado, sobre todo con la comida. No se te ocurra acercarte con un café con leche a la mesa de la exposición de Biblias, ¿vale? Eso no, en la misma frase no está café con leche y exposición de Biblias, no va junto, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado, los niños, etcétera, tal, mucho cuidado, ¿vale? Entonces, él ha hecho el esfuerzo de venir desde casa, desde Castellar del Vallés, con su coche lleno, trayendo todo esto. Vamos a intentar cuidarlo lo mejor que podamos, ¿vale? Y yo creo que es todo en cuanto a las instrucciones. El formato que vamos a seguir va a ser muy sencillo. En un momento vamos a arrancar con la primera charla. La voy a tener yo mismo. Primero voy a pedir a mi pastor que venga y explique un poquito de la exposición de Biblias. Y después voy a tener la primera charla. Y lo único que yo pretendo en esta primera ponencia es darles un contexto histórico a Kent y a Andrés con lo que ellos van a tratar después. El pastor Kent va a estar hablando acerca de Agustín de Cazalla, un héroe de la Reforma protestante en Valladolid en el siglo XVI, y el pastor Andrés va a estar hablando acerca de Casiodoro de Reina, me parece que archiconocido para todos nosotros, es el traductor de nuestra Biblia, ¿vale? Él fue, desde Sevilla, ¿verdad? Estamos hablando de los dos núcleos más importantes en el siglo XVI, donde llegó algo del protestantismo que llegaba a Europa, ¿vale? Entonces yo lo único que voy a hacer en esta primera charla es darles un contexto histórico. Vamos a arrancar, vamos a hablar un poquito y para situaros en esa época del siglo XVI, para que vosotros sepáis de dónde llegamos y por qué hemos llegado a esta reforma, etcétera, pero bueno, lo veremos en un momento. Y después de eso tendremos una pausa para ir al baño un momento, tomar un café, algo, y después tendremos la segunda charla o la segunda ponencia con Kent, y después de eso otra vez una pausa pequeña. Entonces ya vendrá Andrés para la tercera ponencia y con eso terminamos. Supongo que sobre la 1 aproximadamente habremos terminado en esta mañana, para que ya estés libre para ir a casa, comer, salir, lo que tengas que hacer esa tarde, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo lo que tenemos planeado por el día de hoy. Otra vez me alegro mucho de veros a cada uno de vosotros. Y entonces, antes de arrancar yo con la primera charla, o antes de decirle a Moisés que venga para hablarnos de la exposición de Biblias, yo sé que esto no es un culto, pero se me hacía rarísimo tener 140 creyentes aquí y no cantar. Así que vamos a cantar un himno que creo que va bastante con lo que vamos a hablar. Lo vamos a poner en las pantallas, si puede ser, Dayan. Y vamos a cantar Castillo Fuerte, ¿de acuerdo? Vamos a cantar 2 estrofas ahora al principio, y después al principio de cada sesión cantaremos una estrofa más. Le he pedido a Rubén si podía acompañarnos con el piano. Sé que te he dicho antes que te pongas de pie, pero si te lo puedo decir otra vez, ponte de pie, que Castillo Fuerte pues es difícil de cantarlo sentado. Vamos allá. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen
aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, es siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Asiento, por favor. Pues por favor, Pastor Moisés, adelante. Pues muy buenos días, un placer estar en esta mañana aquí y ver tantos creyentes, y lo que nos une seguramente es el amor por la palabra de Dios, lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos dice la Escritura que es espada de doble filo, más cortante, que penetra lo profundo de nuestro ser, cambió nuestras vidas, la palabra de Dios. Y el tema de la exposición de Biblias que tenemos se llama la palabra de Dios no está presa, porque la palabra de Dios corre y obra en los corazones, y damos gracias a Dios por ello. Una pequeña muestra de la exposición, van ejemplares desde antiguos, hay ejemplares de la Biblia de Alba y un librito que lo explica, una de las primeras Biblias en lengua castellana, y a partir de ahí pues ya están prácticamente casi todas, Francisco de Encina, Casio de Reina, Cipriano de Valera, la Biblia de Ferrara. Hay algunos ejemplares muy antiguos, muy bonitos, del siglo XVII, por eso decimos que por favor podéis tocarlos, es un privilegio el poder tocar una Biblia con tus manos. Alguien me dijo que tendríamos que tener un guardia de seguridad, literalmente. Algunos de los ejemplares son valiosos, pero es una oportunidad para que tú puedas tocarlo, verlo y de alguna manera pues tener contacto. Simplemente pedimos que vayas con cuidado, pero el punto de la exposición es simplemente ver el valor tan grande, la riqueza tan grande que tenemos. Desde que estas cosas fueron escritas, la Escritura nos dice que estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengáis vida eterna. Desde que se escribieron esas cosas, la palabra de Dios ha ido obrando y tocando y cambiando vidas. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y la palabra de Dios no está presa, va obrando con el Espíritu Santo, tocando corazones, abriendo corazones y poniendo a la persona del Señor Jesucristo dentro. Y produce un profundo amor. Por eso el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No solo es lo que la palabra de Dios ha hecho por nosotros, sino lo que nosotros ahora hacemos por la palabra de Dios. Y en esta mañana, el título tan bonito que tenemos aquí, Evangélicos Españoles del Pasado, vamos a ver algunos hermanos que diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley, fueron capaces de entregar sus propias vidas por la palabra de Dios. Y creo que es una oportunidad maravillosa de no solo tener las Escrituras en nuestras manos, sino dejar que la palabra de Dios obre en nuestros corazones de forma que podamos disfrutar de toda la riqueza tan grande. Han pasado mucho tiempo desde que se escribieron estas cosas y se cumple lo que la Biblia dice, que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Amén. Y tenemos esta oportunidad maravillosa de entrar en la historia y ver la historia de Dios, de cómo Él obra en las vidas. Y nos toca ahora a nosotros, como creyentes de este siglo presente, decir que ciertamente la palabra de Dios no está presa, corre fácilmente y va obrando y cambiando vidas, tocando corazones. Y aquí estamos un grupo de creyentes
que hemos sido tocados por la espada de Dios en el corazón, entró dentro de nuestras vidas, lo abrió y puso a la persona del Señor Jesucristo, el Logos, la palabra viva, morando en nosotros. Y ahora la tenemos, esta riqueza, en nuestras manos a través de los siglos. ¿Cuántos hombres dieron sus vidas por este libro? Y ahora nos toca a nosotros, los creyentes, mirar un poco al pasado, coger enseñanzas, traerlas a nuestro corazón para de alguna forma proyectarnos en el futuro y decir como el salmista dice, ciertamente, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La riqueza que vemos allí de algunos ejemplares realmente son muy bonitos. Tenemos Biblias en alemán, tenemos la Biblia de Ferrara, que es posiblemente una de las Biblias preferidas personal mía, la Biblia de Ferrara en 1553 del Antiguo Testamento, traducida de la lengua hebrea a la lengua castellana, en aquella época llamada el ladino. Entonces es una Biblia llamada Verbum per Verbum, que Casiodoro de Reina, como después veremos, cogió de allí, cogió de Francisco de Encinas, del Nuevo Testamento, lo unió. Simplemente vamos, no hay obra nueva, simplemente vamos construyendo a la medida que otros construyen. La obra del Señor es solo una, y Dios trabaja en la historia uniendo todas las cosas simplemente para su gloria. Tenemos también algunos ejemplares muy bonitos y he traído, para aquellos que quieran verlo, la Biblia en microfilm, que es prácticamente el espacio de un sello. Si lo queréis ver, también podéis lo ver. Y la Biblia de Ferrara que hay allí está en el facsímil y al mismo tiempo está en su segunda edición del 1630. Realmente es bastante valuosa. Biblia del Alba, la primera en 1200, se regaló en el año 92 al rey Juan Carlos un facsímil valorado en 57.000 euros. Para que os hagáis una idea del valor que puede tener una Biblia de ese estilo. Podéis pasar por allí, podéis tocarlas, podéis preguntarnos cosas y disfruta de ver la palabra de Dios, nuestra historia, no solo en la mesa, sino en el corazón. Amén. Y poder decir, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que el Señor os bendiga abundantemente y que la palabra de Dios, nuestra presa, corra en medio de nosotros, llevando su verdad a nuestros corazones y conciencias. Que el Señor os bendiga. Muy bien, muchas gracias, Pastor Moisés, por esa introducción y esa breve explicación de la exposición de Biblias que él ha traído desde Castellar del Vallés. Como os decía, me gustaría poner una especie de, vamos a decir, de cojín histórico a lo que los otros dos ponentes van a hablar después, a continuación, en las otras dos sesiones. No me tocaba a mí estar aquí, sabéis que ha sido algo improvisado, bastante de última hora, así que disculpadme si en algún momento hay algo que no me ha dado tiempo a preparar correctamente o he dicho algo incorrecto. Bueno, seguramente después vienen Kent y Andrés y ya lo ponen todo en su sitio y me corrigen y no hay ningún problema. Pero me gustaría empezar abriendo nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 10, por favor. Si puedes abrir tu Biblia, 1 de Corintios capítulo 10. No sé si las normas de la hermenéutica me permitirían usar este versículo como lo voy a usar esta mañana, pero creo que sí, porque en este pasaje, 1 de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que todas aquellas cosas que les pasaron a los padres, es decir, todas aquellas cosas que les pasaron a los israelitas mientras andaban por el desierto y estaban en la tierra prometida, y todo aquello que les pasó, sus caídas, sus aciertos, todas aquellas cosas que ocurrieron con un propósito presente para los corintios y a la vez con un propósito presente también para nosotros, y básicamente, hermano, es que aprendamos.
que cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, pues que tú puedas ver al rey Josafat y aprendas, que tú puedas ver a Josué y aprendas, que puedas ver también la rebelión de Coré y aprendas, y que puedas ver las cosas buenas y malas que ocurren en cada circunstancia, y que eso sirva para nosotros, que sean aquellos, déjame parafrasear un poco en título, aquellos evangélicos españoles del pasado, no españoles en este caso, en la Biblia, pues aquellos, vamos a decir, creyentes israelitas del pasado, que sean un estímulo para los cristianos del presente, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver ejemplos de personas que en nuestra España espero que sean un estímulo para también nosotros hoy. Mira, el pasaje dice, en capítulo 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, etcétera. Básicamente, el resumen, bueno, tenemos también el versículo 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, en esta mañana, un poquito, quiero que vaya también en esa dirección, que cuando hablemos después de Agustín de Cazalla y cuando hablemos después de Casiodoro de Reina, sirva también para amonestarnos, sirva también para aprender, sirva también para estimularnos. Entonces, por fin, si me puedes poner el PowerPoint ahí de mi presentación, y vamos a arrancar entonces con lo que me gustaría explicar esta mañana. El título de lo que vamos a hacer se llama Semillas de Esperanza en la España de Carlos V, pero vamos a ponernos primero en antecedentes históricos. Antes de llegar a Carlos V, en el siglo XVI, yo voy a arrancar desde muy atrás, porque si no, no puedo rellenar el tiempo. Pero rápidamente quiero arrancar desde muy atrás y quiero arrancar desde la Edad Media. Se cae el Imperio Romano, año 436 después de Cristo, y cae el Imperio Romano de Occidente y empieza lo que nosotros conocemos como Edad Media, ¿vale? Ahí más o menos sería ese momento. ¿Y qué ocurre durante la Edad Media? Bueno, básicamente se acaba lo que es el Gran Imperio, así que, si lo recordáis, estamos hablando de una época feudal, estamos hablando de una sociedad testamental, donde no tienes ninguna posibilidad de progresar en la vida. Tú naces pobre y eres pobre toda la vida. Tú naces herrero y eres herrero toda la vida. Tú naces noble y eres noble toda la vida, ¿no? Entonces, no hay ninguna posibilidad de cambio en ese sentido, y es una sociedad que básicamente trabajas para pagar impuestos, el señor te deja una pequeña parcela de tierras y ahí pasas toda tu vida trabajando, ¿no? Entonces, en esa sociedad, es una sociedad muy marcada la diferencia entre el clero, por un lado, sería la tercera pata que nos faltaba, ¿verdad? Pero por un lado tenemos a los nobles y por otro lado tenemos a los campesinos y a los artesanos, y eso es casi imposible de modificar, ¿sí? También hay una fragmentación política muy importante, ya no tenemos grandes reinos, grandes países, no tenemos grandes estados, lo que tenemos es pequeños feudos, lo que tenemos es pequeños señores feudales que casi son más importantes que el rey en muchos sentidos, y eso es lo que tenemos, no hay una estabilidad en ningún aspecto. Tenemos continuas guerras, hay un estado de inseguridad constante, ya no solamente estoy hablando, no sé, de las invasiones vikingas, o no estoy hablando solamente de las cruzadas, no, estoy hablando de simplemente la lucha por la tierra. Este señor feudal lucha contra el otro, este viene a conquistarme a mí porque quiere mi castillo, eso lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Pero es así durante 1000 años aproximadamente, bueno, durante más tiempo, pero especialmente durante toda la Edad Media, hay esa violencia constante, esos conflictos constantes, que junto con todo lo demás es una época realmente de oscurantismo en todos los sentidos, ¿vale? No sería, digamos, mi época favorita para vivir, seguramente, ¿vale? Y en medio de eso, ¿qué tenemos? Tenemos la Iglesia Católica, que, a diferencia de la situación que acabamos de plantear, la Iglesia Católica sí ofrece una estabilidad y una visión unificadora. Es decir, ellos sí son estables, sí están en todos los lugares, en todos los países, en todos los estados, toda
toda la gente en Europa, digamos, es cristiana nominalmente, ellos sí tienen ese aspecto de uniformidad y tienen además un sentido a través de la fe, a través de la religión, tienen un propósito, un lugar donde ir y además tienen una promesa de un cielo que resulta que te va a curar de todas las cosas malas que tienes aquí. Por lo tanto, la gente en general se aferra a eso porque todo lo demás falla. Ha fallado el Estado, ha fallado la justicia, por supuesto, falla la posibilidad de un progreso, el día a día es absolutamente penoso, no hay una esperanza de nada más y se aferran a esa posibilidad que es lo único que les da ese sentimiento de tal vez una esperanza futura, ¿eh? Estamos hablando la Iglesia Católica hacia el siglo V y en adelante, durante todo lo que es la Edad Media, ¿sí? Entonces, la Iglesia no solamente tiene un poder religioso, sino que ha llegado también a tener un poder político, tiene mucha influencia en los diferentes estados, en los diferentes gobernantes, porque además la Iglesia te excomulga y entonces tú te vas al infierno, ¿verdad? Si viene el sacerdote y te dice, pues, ¿cómo? ¿No? Tiene un problema grave porque tú estás creyendo que ese hombre, que en principio es el enviado de Dios, resulta que tiene un papel importante en tu futuro eterno. ¿Vale? Eso es lo que la gente está pensando, por lo tanto, tienen un poder político, un poder social sobre las personas. Recuerda también, prácticamente nadie sabe leer ni escribir, nadie lee su Biblia, nadie conoce nada más que lo que se explica el domingo en la iglesia. Y eso, si tienes suerte, al principio, supongo que todavía en el siglo V habría alguno que hablara latín, pero después de eso ni siquiera te enteras cuando vas a misa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene un poder político, social, económico. La iglesia acumula grandes ganancias durante toda la Edad Media, acumula grandes riquezas, grandes tierras y cultural. Toda la cultura se mueve en los monasterios. Los monjes se dedican a copiar los manuscritos antiguos, ya sean religiosos o paganos, y toda la cultura se mueve dentro de una sociedad fuertemente analfabeta. La cultura realmente se mueve en los monasterios. Por lo tanto, la Iglesia en ese momento tiene más poder que cualquier otro estado. La Iglesia católica en ese momento es lo que lo permea todo, lo que llegas a todos los sitios y el Papa, por supuesto, será la referencia mucho más que incluso muchos de los gobernantes de los países, ¿sí? Estamos hablando de un periodo muy grande también, ¿eh? Quiero que entendáis esto, que todas las afirmaciones que estoy haciendo necesariamente no se cumplen en cada minuto de los 1000 años que intentamos cubrir, ¿sí? Y aparecen las primeras herejías, pero ya desde el siglo V. No estamos hablando que las primeras herejías en la Iglesia Católica aparecen, no sé, en el 1300 o en el año 1000. Ya desde el siglo V o incluso un poco antes ya tenemos las primeras herejías en la Iglesia Católica. La adoración a María, no solamente a María, también a los santos, también a las reliquias, ¿verdad? También el Papa León I, o vamos a decir, mejor dicho, el obispo de Roma León, ¿sí? Que ya es considerado a todos los efectos como el primer papa a pleno nivel, es decir, que todas las otras iglesias dependían ya de la Iglesia de Roma y él tiene ese poder y esa ascendencia sobre todas las demás iglesias. Os puedo pasar el PowerPoint a quien queráis, ¿eh? Es gratis, no os voy a cobrar ni siquiera lo que valió un boli, así que si quieres hacer fotos, haz fotos, pero te lo paso luego, escríbeme y luego te paso el PowerPoint, ¿vale? Tenemos ya a ese nivel, en el siglo V, tenemos a León I, que lo podemos considerar realmente el primer papa, ¿sí? El primer obispo de Roma que actúa como papa, ¿vale? Además de eso ya tenemos bautismo de infantes y tenemos otras herejías que ya desde el siglo V se producen. Hay otras que vendrán más tarde, la doctrina del purgatorio y otras cosas llegarán después. Pero aquí ya tenemos estas herejías, la Iglesia ya hace tiempo, tristemente, que ha dejado de ser... de seguir los pasos del Señor Jesús. La Iglesia hace tiempo que tristemente, a este punto, estoy solo en el siglo V, ya ha dejado de seguir los pasos de los apóstoles o de los padres apostólicos, ¿sí? Estamos ya en un punto en que la Iglesia católica, en el sentido de universal, la Iglesia romana, ya está desviándose bastante de lo que el Señor Jesús predicó, ¿vale? Porque además de eso, la autoridad de la Iglesia no es la Escritura, eso es la fuente de todo el error, ¿verdad? Sino que la autoridad de la Iglesia es el Papa, es la tradición, son los concilios y finalmente la palabra de Dios. Pero en principio la autoridad no es la palabra de Dios, eso será algo que los reformadores después traerán de nuevo, después de 1000 años de oscurantismo, ellos vendrán y dirán, no, sola Escritura, ¿vale? Solamente la Escritura es nuestra única autoridad. Muy bien, y ellos
con muchísimo dinero o viviendo en una vida totalmente lujosa y el pueblo realmente casi muriendo de hambre, ¿no? Entonces es un contraste muy grande, seguro que no es lo que predicaba el Señor Jesús, pero eso es lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Una vida lujosa del clero, por un lado, vida inmoral, no solamente lujosa. Era habitual, el celibato también vino después, vino más tarde, pero era habitual también que el sacerdote, o incluso iría más arriba el obispo, o más arriba el arzobispo, o más arriba el papa, tuvieran sus amantes, tuvieran sus concubinas, tuvieran hijos ilegítimos. Eso no era para nada inusual. Y se producen todos estos abusos. Venta de cargos eclesiásticos. Venía un noble con mucho dinero y venía a la Iglesia Católica y decía, yo mañana quiero ser obispo. Y le vendían el cargo eclesiástico a un hombre que no tenía ninguna vocación y que no tenía ninguna formación teológica, pero que era, de repente, y déjame decirlo así, el responsable espiritual de todas esas almas, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien de ese tipo, de esa manera, iba a guiar a los fieles hacia Dios si él mismo ostentaba el cargo solamente por un interés político o por un interés económico, ¿verdad? Eso también estaba ocurriendo, eran otro de los abusos que estaban ocurriendo. Y luego la violencia y las torturas y la corrupción se convirtieron en un sello de la Iglesia Católica. Porque cada vez que se alzaba una voz en contra, esa persona acababa mal. En el peor de los casos, acabaría encarcelado, acabaría solamente torturado, o le quitarían sus tierras o sus posesiones, pero acabaría mal. Veo que os estáis moviendo sillas, aquí delante tenemos dos más, ahí todavía quedan algunas más, ¿vale? Entonces, cuidado con identificar la violencia, o sea, ¿qué sería de nosotros si como iglesia evangélica uno de nuestros signos distintivos fuera las torturas y la violencia? Eso es lo que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica durante la Edad Media y más allá de la Edad Media. Pero eso es lo que estaba ocurriendo, que era un signo distintivo, que en cuanto te rebelabas contra la autoridad, eso es lo que te encontrabas. Entonces, claro, no solamente hablamos de la vida licenciosa del clero, hablamos no solamente de los lujos, hablamos de los cargos, hablamos también de nuevas herejías, como hemos mencionado anteriormente, pues por ejemplo, lo que hemos dicho antes acerca de el celibato de los sacerdotes, o lo que hemos dicho antes del purgatorio, o quitar autoridad a la palabra de Dios. Todo eso ocurre más tarde. Habíamos hablado de unas primeras herejías, luego se van sumando otras, las indulgencias, ¿no? Eso también ocurre más tarde. Es decir, una bula por la cual, si tú pagas un dinero, te aseguras que tu alma no estará en el purgatorio, sino que va directamente al cielo, ¿verdad? O a lo mejor la de un familiar que ha fallecido y te dicen que ese familiar está en el purgatorio, pero cuantas más monedas metas en la hucha, ¿vale? Pues entonces tú te aseguras que así tu familiar podrá ir directamente. Todo eso ocurre más tarde, pero son nuevas herejías que van apareciendo dentro del seno de la Iglesia Católica. Y entonces, claro, pues contra eso hay reacciones. Gracias a Dios, todavía hay algunos que quieren servir al Señor y que ven que ese no es el camino. Todavía hay algunos que todavía pues tienen algo de cultura, tal vez han aprendido a leer o pueden leer latín o pueden ir y leer su Biblia y entender algo, a lo mejor medio a escondidas, y todavía han entendido, ¿verdad? Este no es el camino, por aquí no vamos bien, esto no es lo que nos enseñaron, esto no es lo que el Señor Jesús enseñó. Y entonces hay reacciones. En primer lugar, hay reacciones de algunos grupos disidentes, solamente vamos a mencionar dos, y solo de pasada, pero por ejemplo tenemos los cátaros o los albigenses, y seguramente no estaríamos de acuerdo con su doctrina hoy en día, eran dualistas, pero lo que ellos quieren es vivir una vida pura. Eso quiere decir la palabra cátaro, ¿verdad? Lo que ellos quieren es vivir una vida pura, una vida apartada del pecado, una vida de servicio a Dios, ¿verdad? Y luego tenemos también los valdenses, por otro lado, conocidos por su pobreza, conocidos por predicar el evangelio sin ser sacerdotes. O sea, era algo que la Iglesia perseguía. Si había algún predicador que no fuera sacerdote, la Iglesia lo perseguía. Pues ellos predicaban el Evangelio y no eran sacerdotes, memorizaban sus Biblias. De hecho, las críticas de la Iglesia Católica hacia los valdenses en esa época, y nos estamos situando hacia el siglo XIII aproximadamente, son precisamente, básicamente es lo que resumiría nuestra frase castellana de bueno eres tonto. Esos eran los valdenses. Es decir, conocidos por ser especialmente buenos, conocidos por ser dadivosos, conocidos por compartir lo que tenían, conocidos por predicar
predicar la palabra y vivirla de verdad. Sabían porciones largas de la palabra de memoria, leían su Biblia, traducían también la escritura al idioma del pueblo. O sea, estos eran los valdenses. ¿Y qué querían hacer? De hecho, la comunidad valdense llega hasta hoy en día. Hay algunas comunidades valdenses dentro del mundo evangélico que todavía perduran hasta hoy en día. Claro, hay estos movimientos disidentes y hablaremos en un momento del origen de los valdenses con Pedro Baldo, ¿vale? Pero no solamente de grupos, también pues, de personajes reaccionarios. Y el primero, como acabo de decir, del que vamos a mencionar 4 cosas, es de Pedro Baldo. Fijaos, ya nos estamos situando en el siglo XII, siglo XIII, ¿vale? Acabamos de comernos, no sé cuánto, 800 años en 15 minutos, ¿vale? Así que tenemos a Pedro Baldo, él es un comerciante, no es sacerdote, no es teólogo, es un comerciante de Lyon, por tanto es un hombre con dinero, él ha amasado cierta fortuna, según cuentan, ve a un amigo suyo fallecer delante de él por un ataque al corazón probablemente, y entonces se queda en estado de shock y va rápidamente al sacerdote y le dice, oye, ¿qué tengo que hacer para garantizar que mi alma estará en el cielo? Porque mi amigo acaba de morir delante de mí y yo quiero estar seguro que cuando yo muera yo estaré en el cielo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces el sacerdote en ese momento le dice, pues le pone el ejemplo del joven rico que va al Señor Jesús y le dice, bueno, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así te garantizarás tu entrada al cielo, ¿verdad? Y Pedro lo hace. Así que vende todo lo que tiene, deja todas sus riquezas y empieza a vivir una vida de total austeridad, predicando el Evangelio, traduce al provenzal partes de la Escritura, se dedica, como digo, a predicar el Evangelio, una vida austera, traduce parte de la Biblia al provenzal y rechaza las doctrinas de la Iglesia Católica que ya hemos hablado hace un momento, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, pues lo que hemos dicho de las indulgencias, todo lo que hemos dicho del celibato, todo lo que hemos dicho de la vida lujosa del clero, todo lo que hemos dicho anteriormente, pues él lo rechaza, especialmente la autoridad de la Biblia, es lo que será algo que marcará su vida, ¿no? Pero fíjate dónde estamos, ¿eh? Lutero llegará al castillo de Wittenberg en 1517 y allí clavará sus 95 tesis contra las indulgencias, ¿vale? Y estamos sobre el año, pues que finales del siglo XII, principios del siglo XIII, ¿vale? O sea, estamos mucho tiempo antes y ya había, vamos a llamarlos así, estos prerreformadores, que es donde queremos llegar al final de esta exposición, ¿vale? Entonces, el movimiento valdense, como digo, ha llegado hasta hoy en día. Un poquito más adelante, ya nos metemos en el siglo XIV, tenemos a John Wycliffe en Inglaterra. Él sí era un teólogo inglés y, por supuesto, pues era absolutamente crítico con la corrupción de la Iglesia. Veis que vamos a llegar siempre al mismo sitio con cada uno de los personajes que vamos a mencionar rápidamente ahora. Y entonces él rechaza la autoridad papal, la transubstanciación, otra de las doctrinas heréticas de la Iglesia Católica, creer que aquel pan y aquel vino se convierten realmente, físicamente, en la sangre y en el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Enseña que la Biblia era la única autoridad, traduce las escrituras al inglés, bueno, no la Biblia entera, pero sí porciones de la escritura, y tiene sus seguidores, que se llaman los lollardos, que a su muerte, pues siguen, digamos, con su lucha, y además hacen una lucha, digamos, ya bélica, en un sentido, ya con armas en la mano, ya no solamente son los fieles que están en la iglesia esperando que les metan en la cárcel, ellos ya se defienden, por así decirlo, ¿vale? Así que otra vez, tenemos otra voz, seguro que habría muchas otras, ¿verdad? Pero estas son las más representativas, las que más llaman la atención, y tenemos en Bohemia, lo que hoy sería Chequia, a Jan Hus. Jan Hus es un sacerdote checo, es también rector de la Universidad de Praga, y por lo tanto tiene un púlpito muy importante. Cada vez que él encuentra que en la escritura hay algo que la iglesia no está haciendo bien, él va a su audiencia, que son todos los estudiantes de la universidad, y él dice, esto no está bien, esto es como lo tenemos que hacer, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces él era muy crítico, veis que vamos siempre al mismo sitio, con la corrupción de la iglesia, las indulgencias, la autoridad del Papa, y afirmó que la Biblia era la única autoridad. Vamos al sola escritura, es que vamos de cabeza, ¿lo veis? De los 5 solas que se pusieron de acuerdo los reformadores, vamos de cabeza a eso. El rector de la Universidad de Praga, como he comentado, y a él sí lo engañan. Él es convocado a un concilio, el de Constanza. Le dicen, no te preocupes, vas a tener protección, solamente queremos que vengas para contrastar ideas y para ver qué dices tú y qué dice la iglesia y tal, pero lo encarcelan, lo torturan y finalmente lo queman en la hoguera. Juan Hus, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, ¿de acuerdo? Y el último que quiero mencionar como
uno de los pre-reformadores es Savonarola, en Italia. Tenía una predicación un poco apocalíptica, sí que es verdad, ¿vale? Él decía que el juicio vendría pronto y que Florencia se quemaría rápidamente y todos los que no seguían al Señor, pues que, bueno, su predicación es así muy apocalíptica. Y él es de Florencia, como acabo de decir, es un fraile italiano y predica duramente contra la inmoralidad del Papa y de la Iglesia. Hay que decir que se enfrenta a uno de los papas más corruptos de la historia, que si mal no recuerdo es Alejandro VI. Que viene de la familia Borgia, si a alguno le suena, si habéis leído, ¿vale? Es una familia muy poderosa que llegan incluso al papado y este hombre, pues este papa realmente de vocación religiosa tenía muy poca, lo único que quería era poder y riquezas y muchísima inmoralidad en todos los sentidos y él se enfrenta a él desde Florencia, incluso en Florencia llega a gobernar Florencia por un breve tiempo, llega a gobernar Florencia como una república teocrática, ¿eh? O sea, todo lo que tiene que ver con las leyes, todo está regido por la palabra de Dios y también manda construir o manda hacer lo que nos ha llegado hasta nuestros días como la hoguera de las vanidades. Una hoguera literal, real, donde pide a la gente que si quieren servir al Señor, quemen aquello que les está llevando a su vida de pecado. Por lo tanto, algunos vienen con alguna lectura que no debían tener en su casa y la tiran, y otros vienen con, pues no sé, algún instrumento que no tenían que tener y lo tiran, y otros vienen con ropa que no debían tener y la tiran, y bueno, pues en nuestros días, ¿verdad? Algunos vendríamos con la Play que no debemos tener y la tiramos a la hoguera de las vanidades, pero eso es lo que hacen y es literal, literalmente queman aquello. Como el Señor Jesús dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, córtatelo, si tu mal, pues ellos se cortan la parte que les es ocasión de caer y la tiran literalmente a la hoguera, ¿vale? Por supuesto fue excomulgado, también fue arrestado, también fue ejecutado en la hoguera en 1498 por herejía. Como veis, tenemos grupos disidentes, tenemos personajes que hablan duramente contra la Iglesia Católica, muchos ellos a costa de su propia vida, ¿sí? Pero que en medio de tanto oscurantismo, en medio de ese gigante al que se están enfrentando, ellos alzan su voz desde su púlpito. Y a veces su púlpito es muy pequeño, y a veces su púlpito es muy grande, y a veces tienen esta oportunidad, y a veces y ellos aprovechan su oportunidad para decir, esto no es lo que la Biblia enseña. Bueno, sería un primer estímulo para nosotros, ¿no? Todavía no nos meten en la cárcel ni nos queman en las hogueras por predicar el Evangelio en España. Y él todavía está con intención, porque yo creo que en algún momento vamos a tener mucha más oposición de la que tenemos hoy en día. Aprovéchalo, hermano. Porque no tienes la situación de Hus, o de Wycliffe, o de Baldo, o de Savonarola en Florencia. Tú tienes una ocasión para predicar el Evangelio libremente y para, igual que ellos, decir, esto no es lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña en su palabra es esto. Por eso yo vivo así y por eso esta es mi conducta, ¿verdad? Y entonces, todos estos hombres, como resumen a lo que acabo de decir, entre otros, cuestionaron la autoridad del Papa, denunciaron la corrupción, el lujo del clero, defendieron la primacía de la Biblia y promovieron la accesibilidad de la fe para todos, especialmente a través de la lectura directa de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? En casa somos 4. Yo creo que fácilmente puedo decir, bueno, si le preguntamos a Moisés cuántas Biblias tiene en su casa, pero en casa somos 4 y yo creo que fácilmente puedo decir que debemos tener entre 20 y 25 Biblias, sin exagerar, ¿no? Aparte que tenemos acceso directo hoy con el móvil en cualquier momento, en cualquier circunstancia, menos dentro de esta iglesia que no hay cobertura, en cualquier otro sitio puedes tener la Biblia en el móvil, ¿verdad? Pero ellos tenían tal vez un pequeño fragmento de la palabra de Dios y lo pagaban con su vida. Y nosotros que tenemos tanto acceso, ¿no? ¿Cuántas predicaciones puedes escuchar esta semana? ¿A cuántos predicadores quieres escuchar? Si eres estudiante del seminario, ¿cuántas veces puedes ver la clase que compartí el lunes? 27 veces puedes ver la clase si quieres, ¿no? Entonces, a veces creo que nuestro problema está en la abundancia. Porque imagínate a uno de estos creyentes que hubiera vivido en nuestros días para poder aprovechar la palabra de Dios y unos estudios bíblicos y un seminario. Y imagínate que hubiera sido
trasladar a un creyente del siglo XII aquí, ¿no? Entonces, imagínate esta escena, imagínate que llegas al cielo y al lado tuyo hay un creyente del siglo XII, ¿no? Y el Señor te pregunta, ¿y por qué no leíste más tu Biblia? ¿No? Y tienes al creyente del siglo XII ahí al lado de ti, ¿no? Entonces, no tenía mucho tiempo, y el otro te mira y te dice, ¿en serio? O sea, yo tenía un papel así de la Biblia, y fui a la hoguera por eso, ¿no? Y tú dices que no tenías tiempo y nuestro problema muchas veces precisamente es la abundancia. Hermano, tienes la oportunidad de leer tu Biblia, de meditar en tu Biblia, de escudriñar tu Biblia, de meditar en tu Biblia. No la dejes pasar, porque tantos y tantos y tantos han muerto solamente para que tú tengas en la mano hoy la Biblia. Y entonces, así pues, después de todos estos abusos, el globo tenía que explotar por algún sitio, ¿verdad? Después de 1000 años de abusos, el globo tenía que explotar por alguna parte. Y entonces llegamos a Martín Lutero. Rápidamente vamos a contar 4 cosas de su biografía. Era un monje agustino. No lo puedo contar todo, ni mucho menos, ¿vale? Pero monje agustino, realizó un viaje a Roma que le cambiaría la vida, donde observó la corrupción del clero y se indignó especialmente por las indulgencias, porque él veía como allí todo el mundo ponía la monedita para salir del purgatorio, ¿verdad? Y entonces, a su vuelta a Alemania, escribe 95 tesis en contra de las indulgencias y las cuelga en la catedral de Wittenberg. Y no se queda allí, claro, continúa defendiendo esa postura, diciendo que eso no está bien y que, bueno, en fin, como los otros reformadores, había otras voces que se estaban alzando y entonces él finalmente es excomulgado por defender sus ideas y es convocado a la dieta de Worms por Carlos V. No se retracta de sus ideas, es cuando él dice que si le tienen que convencer, que le tienen que convencer con la palabra de Dios y con la razón, pero no le van a convencer por la violencia, no le van a convencer con presión. Si me lo enseñas con la palabra de Dios, te haré caso, si no, voy a seguir fiel a mis ideas porque están basadas en la palabra de Dios. Y de una forma yo creo que casi milagrosa, ¿verdad? Sale ileso de la dieta de Worms. Una dieta no es hacer régimen, Una dieta tiene que ver con, vamos a decir, una asamblea parlamentaria donde el emperador Carlos V convoca a los príncipes de las diferentes regiones, convoca incluso a parte de la iglesia para discutir temas a veces religiosos, a veces políticos, etcétera, a veces económicos. Era una especie de asamblea. Recuerda que el emperador es emperador y puede hacer lo que quiera, cuando quiera, pero pues él tiene también, digamos, su parlamento y es lo que hacen en estas dietas y en este caso en un tema religioso, y convoca a Martín Lutero, y Martín Lutero, seguramente respaldado por el apoyo de los príncipes alemanes, sale ileso de esa dieta, no acaba en la cárcel, no acaba en la hoguera, no acaba muerto por hereje, etc. Y entonces, a partir de ahí, el príncipe Federico lo mete en su castillo y se dedica a traducir el Nuevo Testamento al alemán durante varios años, y las ideas de Lutero, como pasa muchas otras veces, son tomadas o usadas por los campesinos para oponerse al régimen feudal. Recuerda, hemos dicho, que llevábamos 1000 años en los cuales si tú eras campesino, morías campesino, y que si tú eras herrero, morías herrero, ¿vale? No había ninguna posibilidad, y entonces ellos llevan toda la vida dándole sus tributos al señor feudal porque sí, y llega un momento que cuando Lutero dice que todos somos iguales delante de Dios, entonces dicen, pues si ese es igual delante de Dios que yo, ¿por qué él tiene que oprimirme a mí? De alguna forma, las ideas de Lutero son sacadas un poco de contexto, son mal usadas. Hay que decir también que Lutero primero se pone de parte de los campesinos, pero luego cambia cuando ve que las protestas se vuelven violentas y se pone de parte de los príncipes, ¿verdad? Pero son mal usadas y llegan a, vamos a decir, prácticamente una guerra civil dentro de Alemania, año 1524-1525, si mal no lo recuerdo, durante 2 años, donde mueren entre 100.000 y 300.000 campesinos. Entre 100.000 y 300.000 campesinos, es más gente que en el Bernabéu. Muere mucha gente por sacar de contexto las ideas de Lutero y llevarlas más allá y usarlas como una excusa para reivindicar sus derechos, ¿vale? Esto ya os lo acabo de comentar. Y entonces, a la vez que él, pues otros hombres se alzaron en otros lugares de Europa contra la Iglesia Católica. Hay un detalle que he pasado por alto demasiado rápido y tiene que ver con Carlos V. Recuerda que es Carlos V de Alemania. Perdón, al revés. ¿Lo estoy diciendo bien? Siempre me confundo con esto. Carlos V de Alemania y Carlos I de España, ¿vale? Él gobierna un gran imperio
Creo que tengo ahí después un mapa, déjame encontrarlo, antes de llegar a Carlos V. A la muerte de Lutero se firma el Tratado de Paz de Augsburgo, con lo cual en todos los países del norte de Europa el príncipe que está allí gobernando, no el emperador, el príncipe que está allí gobernando decide la religión de sus súbditos, con lo cual todo el norte de Europa se vuelven protestantes. Hasta entonces estaban todavía bajo la influencia de la Iglesia Católica, pero a partir de ahí pueden decidirse protestantes, ¿vale? Y todos los reformadores que vienen después, o a la vez que Calvino, a la vez que Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio, Melanchthon, todos esos coinciden en cinco cosas clave, todos ellos. Algunos tirarán un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero en estas 5 cosas están absolutamente de acuerdo. Sola Escritura, la Biblia es la única autoridad. Sola gratia, no hay mediación de la Iglesia ni de los hombres para llegar a Dios. Sola fide, solo fe, no hay que añadir obras ni nada que podamos hacer para ganar el cielo. Solo Christus o solo Christus, ni María, ni los santos, ni nadie más en el camino para llegar al cielo o para perdonar pecados. Sí, soli Deo gloria, nadie más merece adoración. El Papa no merece adoración, María no merece adoración, nadie más. Y en estas 5 cosas todos ellos están de acuerdo y por supuesto pues puedo decir que también todos nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces ya llegamos a España. Recuerda, he dicho Carlos I de España y V de Alemania, y él tiene un gran imperio. Todo lo que ves ahí marcado de colores, ¿vale? Todo eso forma parte del imperio de Carlos V, es decir, todo lo que es Alemania, Austria, parte de Italia, todo lo que era el reino de Nápoles, etcétera, todo lo que es Aragón, Castilla, Navarra, Flandes, Bélgica, todo eso es el imperio que Carlos I hereda, pero escucha, que llega un señor allí a América y además de todo lo que ya tenía, resulta que todo lo que conquistan en América también viene a formar parte del imperio español, ¿vale? Y tenemos ahí marcado incluso Filipinas, etcétera, ¿no? O sea, era un imperio donde literalmente no se ponía el sol. Cuando el sol se había puesto en una parte del imperio, estaba saliendo por la otra parte del imperio. Y claro, Carlos I dice, esto que me ha pasado en Alemania no me va a pasar en España. Aquí tengo una herramienta que no tenía en Alemania, que se llama Inquisición. Y todo lo que se me ha liado en Alemania con los campesinos, las muertes que ha habido, la gente que se ha levantado, todo el tema del protestantismo, todo lo que ha pasado que no he sabido frenar a tiempo, aquí no te preocupes, que aquí sí lo voy a frenar a tiempo. La Inquisición ya existe en España desde mucho tiempo antes, también es rescatada, digamos, por los reyes católicos, y ellos la usan también como una medida de opresión muy grande contra judíos y también contra, bueno, cualquiera que no estuviera dentro de sus ideas, pero es Carlos I el que empieza a usarla de verdad, de una forma clara, dura y firme contra los protestantes. De forma que ni un atisbo de protestantismo entre de los Pirineos para abajo, ¿vale? Y en medio de todo esto tenemos el último personaje, y con esto termino la exposición, que querría compartir con vosotros. Tenemos a Julianillo Hernández. Julianillo Hernández es un hombre de pequeña estatura, jorobado, cajista de imprenta. Recuerda, si mal no recuerdo, lo digo de memoria, no he comprobado el dato, pero en 1460 Gutenberg inventa la imprenta. Y tenemos imprenta, ya las cosas no se copian a mano, ¿vale? Hay una nueva profesión, desde hace unos 70, 80 años, una nueva profesión que se llama cajista de imprenta. Y eso le permite viajar por toda Europa, Suiza, Alemania, etcétera, países protestantes donde entra en contacto con el Evangelio. Y cuando entra en contacto con el Evangelio, especialmente se hace muy amigo de Juan Pérez de Pineda, quien era sevillano, había tenido que huir de Sevilla escapando de la Inquisición, y se hace muy amigo de él, y él había traducido parte del Nuevo Testamento, o había traducido el Nuevo Testamento, que no sé si Moisés tienes por ahí alguna copia del Nuevo Testamento de Pineda, ¿sí? No tienes. Había aprovechado también la obra de Encinas previamente, de eso seguro que sí que tienes algo de ahí, ¿verdad, Encinas? Muy bien, y entonces se hace amigo de Juan Pérez de Pineda, y él dice, yo tengo que llevar el Evangelio a mis compatriotas de alguna manera. Todo esto que ahora yo puedo leer, yo puedo entender, toda esta fe que he podido comprender, y ahora que yo he comprendido qué es el verdadero evangelio, esto lo tengo que llevar al oscurantismo que hay en España de alguna forma, ¿no? Recuerda, él es cajista de imprenta, por lo tanto viaja a menudo, así es que ahí, medio escondido, en medio de sus pertenencias, en medio de sus toneles y de sus barriles, crea un falso fondo, etcétera, tal, y entonces cruza varias veces la frontera, llevando desde Ginebra, Suiza, hasta Valladolid, Sevilla y otras ciudades importantes de la península, toda la literatura protestante que pudo. Pero todo tiene un final, ¿verdad? Al final le delataron, fue encarcelado, torturado por más de 3 años y finalmente quemado en la hoguera en Sevilla en 1560. Me gustaría pensar
que no sé si tenemos datos históricos de esto, por favor después me corregís, pero me gustaría pensar que efectivamente Julianillo llegó a estar en contacto con Agustín de Cazalla, que llegó a estar en contacto con alguien del monasterio de Santiponce, que efectivamente llegó a estar en contacto con el doctor Egidio o con alguno de los héroes de la Reforma Protestante de Sevilla o de Valladolid. No lo sé con certeza, ojalá que hubiera sido así, pero lo que sí que es cierto es que Julianillo puso su grano de arena, bueno, sus camiones de arena, para que algo de esa literatura protestante, algo de la palabra de Dios realmente llegara en castellano hasta los españoles, ¿verdad? Entonces, gracias en parte a su labor, se formaron varios grupos protestantes en España, los más importantes en Sevilla, donde hallamos a Casiodoro, y en Valladolid, donde hallamos a Agustín de Cazalla, y de eso ya nos van a hablar Kent y Andrés en las próximas sesiones. Pero concluimos aquí esta sesión. Semillas de esperanza en la España de Carlos V, aunque hemos venido desde la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Pero eran eso, uno aquí, a ver si tengo esta diapositiva aquí, eran un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. También piensa que la sociedad era absolutamente analfabeta y no había muchos que pudieran leer, ¿vale? Pero era eso, era una plantita aquí, una plantita aquí, una plantita aquí, y la Inquisición se encargó de borrar todo eso, pero a pesar de todo, aquí estamos. A pesar de todo, aquí está la Escritura. A pesar de todo, como el Señor dice, mi palabra no prevalecerá, ¿verdad? Así pues, hermanos, voy a dejar paso a que tomemos un café en un momento y a que podamos descansar brevemente. Vamos a intentar empezar puntualmente a las 11 de la siguiente sesión, pero quiero dejar este ánimo contigo, por favor. Tú que tienes millones de veces menos resistencia que la que tuvieron estos hombres, aprovéchala. Aprovecha para leer tu Biblia, aprovecha para compartir tu Biblia, aprovecha para evangelizar a tus amigos, aprovecha para vivir una vida conforme a la palabra de Dios, aprovecha para vivir una vida santa y para vivir en la voluntad de Dios. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Tiempo para, como nos indiquen los hermanos, poder ir al aseo, tomar un café si quieres, etcétera. A las 11 vas a escuchar el piano y nos volvemos a ver aquí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.